Caín, un nombre que resuena con eco en la historia de la humanidad, el primer hijo de Adán y Eva, y al mismo tiempo el primer asesino registrado en la Biblia. Su vida cambió para siempre cuando cometió el crimen más impactante de los inicios de la humanidad: matar a su propio hermano Abel. Pero tras ese hecho surge una de las preguntas más inquietantes de las Escrituras. ¿Qué pasó con Caín después de su condena? La Biblia nos dice que Dios lo maldijo, lo desterró y lo marcó para que nadie lo matara. Sin embargo, el relato parece dejar un vacío. ¿Cómo vivió Caín después? ¿Hasta cuándo existió? ¿Murió como cualquier hombre o sigue vivo de alguna manera, ya sea física, espiritual o simbólica? Hoy exploraremos este enigma. Viajaremos por las páginas de la Biblia, escucharemos las interpretaciones de textos antiguos, teorías modernas y reflexionaremos sobre si Caín sigue vivo. Y lo más importante, si su legado aún palpita en nuestra propia sociedad. En el libro de Génesis, capítulo 4, se nos relata la primera tragedia familiar de la humanidad. Abel ofreció a Dios lo mejor de su rebaño. Caín presentó frutos de la tierra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Esto encendió la ira y la envidia en el corazón de Caín. Dios le advirtió: si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no, el pecado está a la puerta y te domina. Caín ignoró la advertencia y llevó a Abel al campo, donde lo asesinó. El primer derramamiento de sangre entre hermanos. Cuando Dios lo confronta, Caín responde con una de las frases más frías y famosas de la Biblia: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La consecuencia fue inmediata. Dios maldijo a Caín, condenándolo a ser errante y fugitivo. Pero además añadió algo extraño: le colocó una marca para que nadie lo matara. Aquí comienza el misterio. ¿Por qué Dios permitió que Caín viviera después de un crimen tan grave? ¿Por qué darle una protección a quien había derramado sangre inocente? La llamada marca de Caín ha generado debates por siglos. La Biblia no especifica qué era. Algunos creen que fue un símbolo visible en su cuerpo, otros que fue un cambio en su apariencia. Incluso hay quienes lo interpretan como un tipo de protección espiritual. El propósito fue claro: evitar que cualquiera que lo encontrara lo matara. Pero aquí aparece otra pregunta: ¿quién iba a matarlo si, en teoría, solo existía la familia de Adán y Eva? Había más personas en ese tiempo. Esto ha dado lugar a teorías de que Caín vivió entre otras comunidades humanas fuera del Edén, o que el texto apunta a una humanidad más extensa de lo que pensamos. Lo inquietante es que esa marca no solo fue un castigo, sino también una especie de pasaporte hacia una vida más larga en la que Caín seguiría existiendo, errante pero vivo. ¿Hasta cuándo? A lo largo de la historia, tanto judíos como cristianos han intentado explicar el destino de Caín. En algunos escritos apócrifos y tradiciones judías se dice que Caín no murió de inmediato, sino que vivió una vida extremadamente larga. Algunos lo relacionan con los gigantes o con descendientes de seres caídos. En la Edad Media, muchos lo veían como un inmortal condenado a vagar por el mundo. Esta idea llegó incluso al folclore europeo, donde se hablaba del hombre errante, un ser maldito que nunca encontraba descanso, identificado muchas veces con Caín. Algunas leyendas incluso lo conectan con figuras de la cultura popular como los vampiros, seres inmortales que cargan con una maldición de sangre. Y aquí surge un punto aún más inquietante. Algunos investigadores y teólogos aseguran que ciertos documentos antiguos relacionados con Caín y su descendencia habrían sido ocultados en los archivos secretos del Vaticano.
Según estas teorías, habría textos y manuscritos que hablan de la supuesta inmortalidad de Caín, de pactos oscuros y de linajes que se extendieron por la tierra. ¿Por qué esos escritos no están disponibles al público? ¿Qué secretos se esconden detrás de las paredes del Vaticano sobre el destino de Caín? Sea verdad o no, lo cierto es que la figura de Caín siempre ha sido rodeada de misterio, silencio y especulación. Pero otros van más allá y aseguran que el Vaticano no solo oculta documentos, sino también objetos antiguos relacionados con Caín y su descendencia. Reliquias prohibidas que podrían cambiar la forma en que entendemos la historia bíblica. Algunos creen que incluso existen registros que conectan a Caín con antiguas sociedades secretas y con dinastías que todavía influyen en el mundo actual. Si esto fuera cierto, la huella de Caín no sería solo espiritual, sino también política y cultural, extendiéndose hasta nuestros días. Y aquí entra la parte más conspirativa. Se dice que sociedades secretas como la masonería, los Illuminati y otras élites mundiales reclaman una supuesta conexión con el linaje de Caín. Afirman que su sangre corre aún en ciertas familias poderosas que gobiernan silenciosamente el mundo. Según esta visión, Caín no murió, sino que sigue vivo a través de aquellos que mantienen su legado. Un legado de poder, de rebelión y de dominio. Es coincidencia que muchas de estas organizaciones usen símbolos antiguos relacionados con la luz, el conocimiento prohibido y la rebeldía contra Dios. ¿O realmente estamos viendo las huellas de Caín en las sombras de la historia humana? Más allá de la literalidad, la figura de Caín trasciende la historia. El espíritu de Caín se ve reflejado cada vez que el ser humano elige la envidia, la ira y la violencia. Cuando un hermano odia a otro, cuando alguien busca derribar a quien hace lo correcto, ahí vive Caín. Su marca es la huella del pecado que acompaña al hombre cuando se aleja de Dios. Por eso, aunque Caín como persona probablemente ya no camine entre nosotros, su espíritu de rebeldía sigue vivo en la humanidad. Basta mirar el mundo actual. Guerras, asesinatos, violencia doméstica, odio en redes sociales, injusticias. Todo eso refleja que la historia de Caín no quedó en Génesis. Sigue viva hoy. Entonces, ¿Caín sigue vivo? Si hablamos físicamente, lo más probable es que no. Pero espiritualmente y simbólicamente, la historia de Caín sigue vigente. Caín representa el camino del odio, la rebeldía contra Dios, la envidia y el egoísmo. Abel representa el camino de la fe, la obediencia y la entrega sincera a Dios. La verdadera pregunta no es si Caín sigue vivo, sino si tú y yo estamos caminando por el camino de Caín o por el camino de Abel. La decisión está en nuestras manos. Repetir el error del primer asesino o vivir con un corazón entregado a Dios. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Caín realmente sigue vivo físicamente en algún lugar o que su maldición es simbólica y vive en la sociedad actual? ¿Piensas que el Vaticano y las élites del mundo ocultan más de lo que sabemos sobre este misterio? Escríbelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que ame los misterios bíblicos. Y suscríbete para no perderte los próximos temas que revelaremos juntos.